Hace tiempo que quería hacer este vídeo y alguna gente, sobre todo patrocinadores del canal, me lo habían pedido. Mucha gente sabe o afirma que el iniciador de la filosofía académica es Platón. Y para mí, Platón, sencillamente, es el filósofo más grande de la historia. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha escrito después de él son básicamente comentarios a pie de página de Platón. La cuestión es que, aunque las obras más conocidas de Platón son, por ejemplo, La República o Las Leyes, voy a tratar de explicar en este vídeo por qué, para mí, Platón es el filósofo más grande de todos los tiempos, pero partiendo de una obra que a lo mejor no es tan conocida, pero es fundamental para entender la importancia y grandeza del maestro de Aristóteles, el sofista. Y voy a explicarlo a través de una metodología dialéctica, porque para mí el verdadero inventor de la dialéctica como metodología ontológica y filosófica es Platón. Decía una metodología dialéctica que es fundamental para entender su capacidad de ordenación y organización de las ideas. Esta metodología es la diáiresis, así que este vídeo es, por mi parte, un homenaje a Platón y un homenaje a su obra El Sofista. Vamos allá. En el apéndice a la edición del Sofista de Platón, editada por Alianza Editorial, se muestran lo que en la obra se llama divisiones del sofista. Dichas divisiones muestran 10 gráficas, siendo la primera la división de la técnica de la pesca con caña, y las siguientes las 7 diáiresis que pueden encontrarse en el escrito platónico. La primera gráfica ejemplifica también, en realidad, una diáiresis, idea de Platón que explicaré luego. De la técnica de pesca con caña se derivan dos técnicas, la productiva y la adquisitiva. De esta se derivan el intercambio voluntario y la apropiación. De la apropiación se derivan la lucha, que prosigue en el sofista, 22ª como quinta diáiresis, que veremos después, y la caza. La caza puede hacerse de seres inanimados o innominada y de animales. De esta se derivan la caza de animales pedestres y acuáticos. De la caza de animales acuáticos se deriva la técnica de caza de aves y la técnica de pesca de animales acuáticos. En este tipo de animales, la caza puede ser mediante cercos o mediante un golpe. Si es mediante un golpe, este puede darse de noche, a la luz de un fuego o de día y con anzuelos. Si es de día y con anzuelos, puede realizarse con tridente, de arriba hacia abajo o con caña, de abajo hacia arriba. Y de esta manera se ejemplifica el método de la diáiresis de Platón en el Sofista. ¿Y por qué es tan importante para Platón explicar un método de la dialéctica haciendo una analogía o un ejemplo con la pesca con caña, es decir, con la actividad de los pescadores? Te lo explico a continuación. Escucha. La diáiresis es un método dialéctico establecido por Platón. El ejemplo del pescador con caña es el más sencillo en que aparece este método en el Sofista, pero también puede encontrarse en otras obras como Fedro. La dialéctica platónica es una continuación y perfeccionamiento del método de la mayéutica de su maestro, Sócrates, por el cual el maestro hace preguntas para que, por medio de estas, el discípulo o cualquier persona pueda descubrir conocimientos. En Platón, la dialéctica tiene dos momentos, la sinagogué y la diáiresis. Para poder explicar ambas, primero resumamos en qué consiste la gnoseología platónica y su conexión con su ontología. Y aquí aclaro que la ontología es la palabra que, en vez de metafísica, se utiliza desde hace tiempo para analizar en filosofía el estudio de toda la realidad en su conjunto, del ser. Y la gnosiología es básicamente la teoría del conocimiento, la parte de la filosofía dedicada a la producción, adquisición y realización de conocimiento y particularmente de las ciencias. Sigamos con Platón. Para Platón, la realidad se fracciona en dos grandes géneros,
el mundo sensible y el mundo inteligible, o de las ideas, que para él es el verdadero. En Platón, las ideas, y esto hay que aclararlo, no son inmateriales ni meros objetos mentales, sino la forma o aspecto real de las cosas, que explican la realidad contingente y variable de los sentidos. Por lo tanto, y esta es una afirmación fuerte que hago en este canal dedicado a la divulgación del materialismo político como doctrina filosófica en construcción, Platón no fue idealista, sino que las ideas, el eidos en Platón, son realmente las esencias verdaderas de las cosas y no son algo, en el fondo, tampoco excesivamente separado por su idea de Simploqué, que luego explicaré, de los objetos físicos. ¿Cómo es esto así? Escucha y lo verás. La idea de hombre en Platón, por ejemplo, es distinta del hombre físico existente. Solo el hombre como idea puede permanecer y puede conocer. En esto Platón está influido por Parménides. El término idea en griego, el eidos, que ya hemos nombrado, no tiene nada que ver con la palabra en español idea. Eidos significa aspecto, forma, figura. Se trata de un conjunto inespacial e intemporal de fenómenos lógico-abstractos cuya verdad es un hecho fáctico para Platón. Para entender qué es esto de la dimensión lógico-abstracta, recomiendo mi libro de 2020 publicado por El Viejo Topo, La Vuelta del Revés de Marx, el materialismo político, entretejiendo a Karl Marx y a Gustavo Bueno, y al curso de materialismo político que estamos desarrollando en el Instituto Beatriz Galindo La Latina. Sigamos con Platón. Estos fenómenos no se perciben con los sentidos, sino con la reflexión, con el intelecto. Al menos esto es así para Platón, aunque realmente los fenómenos lógico-abstractos tienen necesariamente una conexión con las ideas que tenemos en nuestra cabeza, por supuesto, pero también con lo físico-corpóreo, porque para poder operar con los fenómenos lógico-abstractos necesitamos operar, por ejemplo, en computadoras, con papel y lápiz, en una pizarra con una tiza, etc. Sigamos. El conocimiento de estos fenómenos, el eidos, nos acerca, según Platón, al bien, clave de bóveda de su filosofía, y por ello la gnoseología platónica, su teoría del conocimiento, se construye para trabajar en las técnicas filosóficas adecuadas para conocer la verdad y, por tanto, acercarse a dicho bien. El sofista, por ello, sería una obra gnoseológica conectada, como ocurriría con toda gnoseología, a una ontología muy precisa, la del más importante discípulo de Sócrates y fundador de la tradición filosófica occidental, es decir, del gran maestro Platón. Y este vídeo, insisto, es un homenaje a Platón y en el cual trato de explicar por qué, a mi juicio, Platón es el filósofo más grande de todos los tiempos. Voy a tratar de seguir argumentándolo. Atención, sin ahondar más en la ontología, sería a través de las técnicas gnoseológicas de Platón como desde su praxis filosófica se contraponen el mundo inteligible o del eidos y el mundo sensible, el de los fenómenos, el de las cosas. Dicha contraposición no impide que la búsqueda de la verdad del eidos se pueda realizar desde el mundo sensible. En el sofista de Platón se encuentra plasmada dialécticamente, discontinuamente, la trabazón entre las ideas o simploqué y una evidente comunicación entre las formas ideales o esencias o koinonía. Y esta idea de simploqué es fundamental para entender la filosofía de Platón y también para entender la filosofía de Bueno y también para entender el materialismo político. ¿Por qué es tan importante esta idea de simploqué y qué relevancia tiene a nivel crítico a la hora de analizar la realidad? Te lo explico. La simploqué platónica es fundamental para entender la dialéctica ontológica y gnoseológica de su sistema filosófico, del sistema de Platón. Esto se llama monismo y no podríamos conocer nada. Pero si nada está conectado con nada, y esto se llama atomismo o pluralismo radical, tampoco podríamos conocer nada. Por el contrario, simploqué implica un entretejer y desentretejer plural y discontinuo en el que unos fenómenos están conectados con otros, pero no con todos, y solo de esta forma podemos conocer la verdad y llegar al mundo del eidos. La simploqué es dialéctica, y en Platón permite afirmar que cualquier sujeto, aun un esclavo, podría desde la dialéctica conocer cualquier tipo de verdad. De hecho, esto ocurre en el diálogo platónico titulado Menón, en el que por medio de la mayéutica Sócrates logra que un esclavo descubra un teorema matemático. Así pues, de cierta manera, la filosofía de Platón, aunque alguna vez políticamente y económicamente pudo haber llegado a justificar la esclavitud, no exime a que incluso el esclavo más esclavo del mundo
sea capaz filosóficamente de conocer algún tipo de verdad. Entre esas verdades habría que incluir, diría yo, la verdad misma de su propia esclavitud y la propia conciencia de que es una cosa o es un sujeto cosificado. ¿Eso implica decir que la filosofía de Platón es una filosofía liberadora? ¿Es una filosofía antiesclavista? Eso lo dejo a tu juicio y espero que abajo en la descripción del vídeo, que en la caja de comentarios, escribas al respecto. Sigamos hablando de Platón, el filósofo más grande de la historia. Atención, el acceso al conocimiento, a la verdad, al eidos, es discontinuo, dialéctico y por tanto pluralista en Simploqué. Se requiere un desarrollo de las capacidades de los sujetos en su capacidad, valga la redundancia, para acercarse a la verdad y por tanto al bien, en el que las contradicciones dialécticas desarrollan una nueva situación en las que la resolución de la adquisición del conocimiento sitúa al sujeto en una nueva situación. El más famoso ejemplo de ello se da en el mito de la caverna de Platón. La prueba de esa discontinuidad en Simploqué, de acceso al conocimiento, se daría en las interacciones, a veces polémicas, entre los dos ámbitos principales en el camino al conocimiento según Platón, a saber, el conocimiento en sí o episteme y la mera opinión o doxa. Es decir, que la doxa, la opinión, y la episteme, el conocimiento, son cosas completamente distintas en Platón, aunque están relacionadas de alguna manera debido a su idea de Simploqué. Pero de esta manera se producen ciertos estados en la adquisición de conocimiento, es decir, en la capacidad del hombre de llegar al eidos, a la verdad, al bien. ¿Cómo se hace eso según Platón? Así. En la doxa, su primer estadio sería la eikasía, en el que todavía el sujeto se movería en el ámbito de las apariencias. Tras la eikasía vendría la pistis, que abarca el ámbito de las creencias y la percepción de lo físico y de lo corpóreo, aunque una cosa es la percepción de esto y otra su verdad, su eidos. Por lo que respecta a la episteme, su primer paso es la dianoia, que no sería plenamente racional y parte de hipótesis para, desde ellas, pasar al segundo paso de la episteme, la noesis, en la que el conocimiento ya es plenamente racional y en donde es posible alcanzar la verdad y por tanto el bien. Y es en la noesis, estado en que la gnoseología platónica se explicita y desarrolla desde la base ontológica que ya hemos descrito, donde encontramos los dos momentos de la dialéctica platónica, la sinagogué y la diairesis. La primera, la sinagogué, es la dialéctica ascendente que parte desde los fenómenos del mundo sensible hasta las abstracciones del eidos, pasando por conceptos tenidos por Platón como universales. La diairesis, por contra, y es el tema de este vídeo, es el proceso dialéctico inverso, y es el que vamos a explicar a continuación en lo que queda de vídeo. La diairesis, por tanto, es la dialéctica descendente en Platón, y a mi juicio, la diairesis es lo que explica la grandeza como filósofo de Platón, junto con otras ideas, la idea de Simploqué, la sinagogué, la idea del eidos y del bien, su teoría de la república, etc. ¿Por qué la diairesis le hace tan grande a Platón? ¿Y por qué creo que incluso esto no ha sido ponderado con posterioridad? Por las propias evoluciones que la ontología y la gnoseología han tenido a la hora de desarrollar propuestas dialécticas posteriores, particularmente Aristóteles o Hegel o incluso el propio Marx, el cual, por cierto, bebe más de Platón y de su dialéctica de lo que parece. Vamos a pasar a explicar la diairesis, esta metodología grandiosa de Platón para conocer la verdad y para desenmascarar al sofista. Veamos lo que dice. En la diairesis se procede de manera inversa a la sinagogué, es decir, desde lo universal a lo particular por sucesivas divisiones, tal y como describimos antes al hablar de la división de la técnica de la pesca con caza en el sofista de Platón. Acuérdate del inicio del vídeo. Puedes ahora pausar este vídeo, ver el inicio otra vez y luego continuar en este punto. De momento, sigamos con la explicación. Como clasificación gnoseológica, la diairesis será fundamental para establecer categorías taxonómicas, por ejemplo, científicas. Desde Aristóteles, la categorización taxonómica de los seres vivos, que antecede en mucho tiempo a las categorías taxonómicas jerarquizadas de la biología actual, los llamados taxones, que parte de lo más general, el dominio, a lo más específico, especie, pasando por el reino, el filo o división, la clase, el orden, la familia y el género, es una diairesis. En la dialéctica platónica, tanto la sinagogué como la diairesis
son metodologías que permiten conocer el eidos, el bien, la verdad y la belleza. Así como lo oyes, la diáiresis es la metodología dialéctica que permite clasificar el reino de los seres vivos en biología. Fijaros hasta qué punto es importante Platón. ¿Sabías esto? ¿No? Coméntamelo abajo. Sigamos. La diáiresis como dialéctica descendente de la noseología o noesis de Platón efectúa la división entre géneros y especies siguiendo un procedimiento dicotómico. ¿Qué significa esto? Que divide una clase A en clases B y no B o clase complemento, dividiendo la clase que queda a la derecha, la clase complemento o no B, según una nueva dicotomía y así hasta llegar sucesivamente a la mayor concreción posible. Se llega a C y no C, y luego a D y no D. Y de esta manera, D se define como lo que pertenece a C, que a su vez pertenece a B, y que a su vez pertenece a A. Artificiosamente, así Platón puede llegar a definir y construir una idea mediante elementos no excluidos de la dicotomía, y que exponen los caracteres definitorios de un fenómeno. Al combinar el método de la diáiresis con el de la sinagogué, el progressus regressus dialéctico en la simploqué de la gnoseología platónica, la ciencia de Platón, se mueve dentro de los parámetros de la ontología que describimos antes. ¿Qué es eso de progressus y regressus? Es un procedimiento dialéctico por el cual, ya establece Platón en ejercicio, se progresa en el avance del análisis de los fenómenos de la realidad para, una vez llegado a un cierto punto, regresar al punto inicial para reconstruirlo todo en su conjunto. El propio Platón ejemplifica este proceso en el Sofista, en un diálogo, porque la mayoría de escritos filosóficos de Platón, como creo que muchos sabréis, se hace a través de diálogos. En este diálogo, el extranjero y Teeteto hablan sobre esta cuestión. Voy a leeros el diálogo. Extranjero. ¿Y qué? Puesto que hemos acordado que los géneros pueden mezclarse entre sí del mismo modo, ¿acaso no es necesario que proceda con una cierta ciencia, mediante razonamientos, quien tenga la intención de mostrar correctamente qué géneros se combinan con cuáles y cuáles no se aceptan entre sí? Y sobre todo, si hay algunos que, extendiéndose a través de todos, los reúnen, de manera que hacen posibles las mezclas, y si por el contrario en las divisiones hay otros que son la causa de la división a través de los conjuntos. Teeteto. ¿Cómo va a haber necesidad de una ciencia y quizá posiblemente de la más grande? Extranjero. Pero ¿cómo la llamaremos ahora, dado cuenta de que hemos caído en la ciencia de los hombres libres, y es posible que, buscando al sofista, hayamos descubierto antes al filósofo? Teeteto. ¿Cómo dices? Extranjero. Dividir por géneros y no considerar una misma especie distinta, ni distinta una idéntica, ¿no diremos que es propio de la ciencia dialéctica? ¿Qué es el sofista en Platón? Es un diálogo filosófico a través del cual y mediante técnicas dialécticas, Platón va a desenmascarar a lo que considera el mayor impostor de la filosofía, es decir, el antifilósofo. Y ese antifilósofo, ese impostor, no es más que el sofista. Por cierto, había muchos sofistas que cuidaban más la oratoria que la búsqueda de la verdad en la Atenas de Pericles y en otras polis griegas, y contra ellos se revela Platón, y por cierto, también Aristóteles criticó a los sofistas. Y un sofista puede ser una persona muy culta y muy inteligente, lo que no obsta que no sea más que un, vamos a llamarlo en términos castellanos clásicos, un zalamero, un truán. Sigamos. Para el más importante discípulo de Platón, Aristóteles, la dicotomía es una manera deficiente de clasificar. Por ejemplo, para clasificar animales, pues una clase y su complemento no caracterizarían adecuadamente los elementos que conforman una clasificación. Esto tiene que ver con la discusión de si el primero o el segundo son el primer lógico de la historia. Es decir, en filosofía de la historia hay un debate que llega hasta la actualidad para tratar de dirimir quién es el padre de la lógica, es decir, de la disciplina de la lógica en filosofía a nivel histórico. Muchos dicen que Aristóteles, pero unos cuantos y no pocos dicen que Platón. Sigamos. No obstante, la diáiresis es más compleja que una mera dicotomía, aunque formalmente se tiende a reducirla a ella. De hecho, para Platón, la diáiresis es un método dialéctico propio del filósofo y opuesto al sofista, por el que aquel puede conocer el eidos y sus entretejimientos en simploqué. Es más, la diáiresis, a nuestro juicio, sería un ejercicio dialéctico práctico de simploqué,
que permite al filósofo no ya solo conocer dichos entretejimientos, sino también saber distinguir sus fundamentos en un sentido lógico, coherente y racional. Y aquí residiría la clave de la diáiresis en el sofista de Platón. Para Platón, y para cualquiera que precie de ser filósofo, la dialéctica, en este caso la diáiresis, será un método para conocer la verdad, mientras que para el sofista, este método será desconocido, o podrá conocerlo pero obviarlo, porque su objetivo no sería pescar la verdad, sino pescar hombres. Por tanto, ¿qué es la dialéctica? Es una herramienta, según Platón, y también según Aristóteles, y según Hegel, y según Marx, para buscar la verdad en filosofía. Para el sofista, lo importante no es buscar la verdad. Para el sofista lo importante es pescar hombres. Y lo que hace Platón en el sofista es, mediante la técnica de la pesca, analizada dialécticamente, pescar no peces, ni tampoco hombres en general, sino pescar al sofista, es decir, al impostor que se hace pasar por filósofo. Vamos a ver ahora cómo opera la diáiresis platónica. Atención, Platón plantea 7 diáiresis en el sofista. En la primera, distingue al profano del poseedor de una técnica adquisitiva. En este, distingue al que pesca animales acuáticos del que caza animales pedestres. En este, al que caza animales salvajes del que caza animales domésticos, incluidos los hombres. En el cazador de hombres distingue al que caza de manera violenta del que lo hace mediante la técnica de la persuasión. A su vez, dentro de este distingue del que caza o persuade hombres en público del que lo hace en privado. Dentro del que los persuade en privado, Platón distingue al que lo hace mediante una técnica erótica, es decir, ofreciendo regalos, del que lo hace buscando la ganancia. Erótica en ese sentido, no seáis guarretes. Sigamos. Y finalmente, dentro del que persuade hombres buscando la ganancia, Platón distingue el que lo hace mediante el placer, por endulzamiento o adulación, del que lo hace por causa de la virtud. Y así es como Platón da caza al cazador cazado, esto es, al sofista, como el poseedor de una técnica adquisitiva consistente en cazar animales pedestres domésticos de la especie humana mediante la técnica de la persuasión, en privado, buscando la ganancia por causa de la virtud, como una suerte de manipulador y adulador que no da la cara. Si este vídeo os sirve para aplicar la metodología de la diáiresis dialéctica de Platón para vosotros mismos cazar a sofistas que os rodean o que rodean a familiares o amigos vuestros, o incluso a políticos y gente con influencia social que son sofistas, bienvenido sea este vídeo. Esta es la primera diáiresis, es decir, el primer ejemplo de caza del sofista, pero vienen muchos más. Espero que os sirvan para cazar a los truhanes que os rodean y que nos rodean a todos. Sigamos. En la segunda diáiresis, Platón distingue dentro de la técnica adquisitiva a los que cazan de los que adquieren mediante permuta, es decir, el intercambio de una cosa por otra, cambiando derecho de propiedad de dicha cosa para, a cambio, recibir derecho de dominio sobre otra cosa. Dentro de estos, también distingue a los que lo hacen mediante regalos de los que lo hacen mediante comercio. Dentro de los que lo hacen mediante comercio, distingue a los que comercian mediante la venta de productos propios de los que intercambian productos ajenos. Dentro de estos, Platón distingue a los que intercambian productos ajenos al por menor y los que lo hacen por vía mercantil. Dentro de estos distingue, a su vez, a los que mercadean productos para el cuerpo de los que lo hacen con productos para el alma o el espíritu. A su vez, dentro de estos, distingue a los que lo hacen para divertir de los que lo hacen para transmitir conocimientos. Y dentro de estos, distinguirá, finalmente, a los que transmiten conocimientos sobre venta de técnicas o sobre otras técnicas de los que transmiten conocimientos sobre la virtud. Y así es como Platón de nuevo caza al sofista en esta segunda diáiresis como aquel que desarrolla una técnica adquisitiva por la que, mediante permuta, comercio, intercambio de productos ajenos para el alma, en forma mercantil, con el objetivo de transmitir conocimiento sobre la virtud, caza a hombres. Como un vendedor de crecepelo en el viejo oeste de los Estados Unidos huía tras engañar a varios calvos de un poblado con todo el dinero que ellos entregaron a cambio de sus supuestas pócimas milagrosas, o como un escritor de libros de autoayuda contemporánea, o como cualquier vendedor de estafas piramidales, o como cualquier vendedor de ideología que se precie. Muchos políticos, muchos empresarios y muchos comerciantes hacen eso. Seguro que ahora mismo tienes alguno en mente, incluidos algunos que se han hecho populares en YouTube y otras redes sociales. Sigamos con las diáiresis tercera y cuarta, que están relacionadas y que sirven para cazar a los sofistas, a los engañabobos. Sigamos.
Las diáiresis tercera y cuarta son más breves. En el primer caso, la diáiresis tercera, se trata de aquellos sofistas que mediante técnicas adquisitivas no compran conocimientos para aproximarse a Eidos, sino que venden al por menor, al final de la cadena de distribución, conocimientos sobre la virtud de otros. Esta gente, estos sofistas, no buscan la verdad, sino que comercian con la mentira, pues pueden vender ideas de otros sofistas. Es decir, se trata de sofistas que se hacen ricos vendiendo las mentiras de otros sofistas. Sigamos. Entonces nos encontramos, según Platón, con sofistas. En el segundo caso, la diáiresis cuarta, se trata de aquellos sofistas que mediante la técnica adquisitiva, en vez de vender al por menor conocimientos, venden conocimientos sobre la virtud producidos por ellos mismos. Estos serían sofistas que venden su propia sofistería, manipuladores de masas, vendedores de libros de superchería, o sofistas que autoeditan sus sofisterías o las de su grupo, de su secta, por ejemplo. Este es otro ejemplo de sofistas. ¿Nunca os habíais planteado que Platón podría enseñaros a distinguir a los mentirosos de los que no lo son? ¿A la gente que quiere manipularos de los que no? Fijaros para qué sirve la filosofía. No son pajas mentales, ¿verdad? Sigamos con Platón y la diáiresis. La diáiresis quinta es aquella en la que Platón distingue a los que, mediante la técnica adquisitiva, cazan, bien distinguiéndolos de los que luchan, y dentro de estos distingue a su vez a los que compiten con otros de los que literalmente combaten, bien cuerpo a cuerpo, bien de manera violenta, bien mediante la disputa de un discurso contra otro discurso. En este caso, Platón a su vez distingue a los que disputan su discurso en público, incluso en un juicio, de los que lo hacen en privado, entrando en contradicciones con respecto a otros discursos que combaten. Dentro de estos distingue a su vez a los que disputan discursos privados al azar, es decir, sin más pretensiones que una mera conversación, de aquellos que lo hacen de manera constante sobre lo justo y lo injusto, y otras cuestiones generales, mediante la erística. Y dentro de estos, finalmente, Platón distingue a los que realizan la erística dilapidando su propio dinero, a los que llama charlatanes, de los que se lucran ganando dinero. Estos últimos serían los sofistas en este caso. Esta diáiresis quizás sea la más complicada de entender, pero te la voy a resumir muy brevemente. Escucha. Este tipo de sofistas son los que ganan dinero mediante la erística acerca de lo justo y lo injusto, mediante la lucha combativa de un discurso contra otro por privado, en contradicción con otros discursos dominantes o no. Estamos en este caso ante un embaucador, ante un sofista. Es decir, una persona que no se atreve a combatir un discurso públicamente, sino que te engaña por privado. ¿Para qué? Para ganar dinero. Los sofistas suelen ser ávaros. Curioso, ¿verdad? Sigamos, que Platón te sigue enseñando en el sofista cómo cazar a esta gente, cómo cazar a los que te embaucan, a los que te manipulan y engañan. Sigamos. En la sexta diáiresis, Platón distingue, esta vez en la técnica separativa, entre los que separan lo semejante de lo semejante, de los que separan lo peor de lo mejor, mediante un acto de purificación. Dentro de estos, los que purifican el cuerpo de los que purifican el alma. Dentro de estos, los que lo hacen hacia la virtud, que según Platón no se puede enseñar, de los que lo hacen hacia el vicio, encontrándose estos en la maldad. Pero incluso dentro de estos, que están en la maldad, cabría para Platón distinguir entre los que promueven la enfermedad en forma de cobardía, de intemperancia o de injusticia, de los que promueven la ignorancia, que para Platón es sinónimo de fealdad. Por tanto, para Platón, la belleza es la verdad, el bien, y la fealdad es la mentira y la ignorancia. Y bueno, en este vídeo en el que estoy tratando de resumir la técnica dialéctica de la diáiresis presentada a Platón en su obra El Sofista, en su diálogo El Sofista, para tratar de cazar a los sofistas, a los embaucadores, fijaros hasta qué punto Platón es taxativo. La ignorancia es fea, la verdad es bella. ¿Estás de acuerdo? Pues escríbemelo abajo. Sigamos con Platón, sigamos cazando sofistas. Y por último, dentro de los que promueven la ignorancia, que insistimos es la fealdad para Platón, el filósofo griego distingue a los que lo hacen por falta de conocimiento, es decir, por ignorancia propia, lo cual puede cambiarse mediante la educación, de los que lo hacen por convicción de que están afirmando una verdad cuando no lo es. Aquí estaríamos ante un sofista de noble género, que podría curarse refutando su error. Es decir, estamos ante un sofista errado, que honestamente cree que su sofistería es una gran verdad, pero que con ello promueve la ignorancia,
enviciando el alma mediante la separación de lo peor respecto de lo mejor. Por tanto, Platón no es taxativo, el sofista no le parece un sujeto irrecuperable. Hay casos en los cuales el sofista puede dejar de serlo si es consciente de su error, si hace propósito de enmienda, y mediante esta técnica de caza de su ignorancia podemos redimirle y hacer que conozca la verdad. Incluso creo que mediante esta técnica muchos trataréis de llevar a la verdad a mucha gente que os rodea y que por ignorancia está convirtiéndose en sofista. Tremendo Platón, ¿eh? ¿La filosofía os parece una paja mental o es algo útil y necesario para aproximarse a hacer el bien a los demás? En Platón, a mi juicio, está totalmente claro, por eso es el más grande. Sigamos cazando sofistas con él, con Platón. Atención. En la séptima diáiresis, Platón distingue ahora, dentro de la técnica contradictoria, entre aquellos con conocimiento de lo que se habla, es decir, conocedores de las contradicciones de las ideas que están tratando de explicar a otros, o lo que es lo mismo, que parten de una episteme, de aquellos que tienen meras opiniones, aquellos que solo tienen doxa mediante una técnica imitativa de las ideas de otros sin filtro crítico sobre las mismas, y dentro de estos, a su vez, Platón distingue a los que copian dichas ideas sin más de los que aparentan, por diversos motivos, tener esas mismas ideas, es decir, la técnica de la apariencia. Y es aquí cuando se da un salto a la técnica productiva, dentro de la cual Platón distingue a los dioses, producción divina, de los hombres, producción humana, pues solo estos pueden producir mensajes sofistas. En Platón es fundamental la distinción entre técnicas adquisitivas y técnicas productivas. Las técnicas adquisitivas, por cierto, son propias de los comerciantes, hoy diríamos que de los empresarios capitalistas, y las técnicas productivas propias, por ejemplo, del proletariado, del campesinado, de los autónomos, de los trabajadores por cuenta ajena de empresa privada, etc. Vamos con las técnicas productivas. Sigamos. Dentro de esta producción humana, Platón distingue entre la producción de cosas reales y de imágenes, quizás teniendo como referencia las imágenes reflejadas en la caverna platónica, por la cual los encadenados a la misma creen que dichas imágenes o sombras son la realidad, cuando solo son una apariencia de la realidad. Y el mito de la caverna de Platón, que está en la República, tiene una gran conexión con esto que estamos diciendo en el sofista. Para Platón, las sombras son una apariencia y alejan al hombre del bien, de la verdad y del eidos. Y para poder llegar a salir de la caverna es necesaria la diáiresis, además de la sinagogue y otras técnicas dialécticas que Platón ofrece en sus obras como el sofista. En fin, ¿qué queréis que os diga? Me emociono mucho al hablar de Platón. Sigamos. Por ello, seguidamente, en el proceso de dicotomía diairética, atención al término, Platón distingue a los productores de meras copias de los productores de apariencias. De los productores de apariencias, por ejemplo, las sombras en la caverna que hemos tratado antes en el mito de la caverna que aparece en la República, Platón distingue a los que lo hacen por medio de instrumentos de los que lo hacen por medio del cuerpo humano mediante la técnica imitativa. Dentro de estos, distingue a su vez a los que lo hacen con conocimiento de lo que están imitando, desde la episteme por la imitación científica, de los que lo hacen desde la doxa, de la técnica de la opinión imitativa, lo que supone para Platón ignorancia, y por tanto, insisto, fealdad. Sigamos. Dentro de estos, Platón vuelve a hacer una distinción, esta vez entre los que imitan creyendo que saben sobre las cuestiones que están imitando, de manera simple, y los que lo hacen de modo irónico, temiendo ignorar aquello que en apariencia les otorga socialmente una falsa imagen y por ello falsa conciencia. ¿De qué? De ser sabios. Sigamos. Y por último, dentro de estos, Platón distingue a los que lo hacen en público, los oradores, de los que lo hacen en privado. Estos son los sofistas. La séptima diáiresis es una de las más complejas del texto de Platón. Se trata de aquellos sujetos humanos cuya técnica contradictoria imita apariencias en forma de imágenes, imitando desde la ignorancia y con su cuerpo, y en privado, aquello que le permite aparentar ser un sabio cuando teme realmente ignorarlo todo, o ignorar en gran parte la verdad y por tanto el bien y la belleza. Es decir, en este caso, el sofista es un embaucador en toda regla. Como vemos, en estas 7 diáiresis, Platón va de lo más general a lo más específico, para definir perfiles de diversos sofistas, aunque un solo sofista podría tener algunos o todos los rasgos definidos en las 7 diáiresis. Hasta ahora lo que hemos hecho en este vídeo es explicar lo que Platón dice en el sofista sobre cómo cazar a los embaucadores, a los mentirosos, a los sofistas.
desde su propia obra. Pero ¿qué han dicho otros autores acerca de estas técnicas por las cuales Platón caza a los embaucadores, a los sofistas? Es decir, ¿cómo explican de una manera sencilla otros historiadores de la filosofía u otros filósofos esta técnica de caza de Platón? Esta técnica de caza del sofista. Vamos a verlo a continuación. Esta parte te va a ayudar a entender todo lo dicho hasta ahora de una manera mucho más pedagógica, porque es la que se suele ofrecer en filosofía en bachillerato y en las universidades. Atención, en la obra del poeta y filólogo clásico británico Francis MacDonald Cornford puede encontrarse uno de los análisis más pormenorizados del método dialéctico de Platón para separar la apariencia de la verdad aplicado a la caza del sofista. Para Cornford, el sofista es una obra que se complementa con otra, el político. Esta obra, el político, es un conjunto de 4 diálogos platónicos en los que Sócrates, el filósofo, un estudiante también llamado Sócrates, el matemático Teodoro y un filósofo extranjero, tratan, entre otras cosas, sobre cómo los sofistas son aquellos sujetos que no conocen la forma correcta de hacer las cosas, pero aparentan ante los demás que sí la conocen. Esta obra se suponía que iba a ser continuada por una tercera, que se habría llamado algo así como el filósofo, pero que Platón nunca produjo. Con ella, quizá Platón hubiese explicado, según Cornford, qué caracteriza a la figura del filósofo en contraposición al sofista y al político, que podría encontrarse a medio camino entre el filósofo y el sofista. Y hay que aclarar una cosa, el filósofo siempre busca la verdad, o debe hacerlo, pero el político no, el político actúa de otra manera. De hecho, los políticos, en muchos casos, y esto que voy a decir es polémico, mienten a sabiendas, esto creo que estoy diciendo una cosa obvia que todos sabéis, por prudencia política, por la propia prudencia de la acción política, bien sea por interés personal, por interés partidario o por cuestión de Estado. Y en esa mentira, incluso, el político se convierte necesariamente en un sofista que mediante la propaganda trata de llegar a completar sus fines políticos. La figura del filósofo es diametralmente opuesta a este tipo de técnica sofística del político. Ahora bien, si el filósofo se mete a político, tendrá necesariamente que mentir. Si el político se mete a filósofo, tiene que dejar de mentir. Esto es un poco básico, pero digamos que en la historia de la política podemos encontrar un montón de mentiras. Y, desde luego, muchas, incluso, aunque suene esto terrible, han ayudado al bienestar social. Ahora bien, si la población pilla al político en una mentira, puede llegar a pagar por ello. O no, puede incluso salir refortalecido. Todo depende de los resultados de su política. El filósofo, por contra, jamás puede permitirse el lujo de mentir, porque entonces se alejará de ese bien, de esa verdad y de esa belleza que buscaba Platón. Según Cornford, en la primera diáiresis, el sofista se presenta como un cazador. En las diáiresis segunda, tercera y cuarta es un vendedor, un mercader. En la diáiresis quinta, el sofista es un disputador. No caza ni vende, sino que se limita a ser un charlatán. En la diáiresis sexta, el sofista es un embaucador, un sujeto que quiere aparentar ser Sócrates, es decir, un purificador de almas mediante la catarsis, la purga de las pasiones del ánimo, mediante emociones que producen contemplar, aproximándose a la belleza, la verdad y el bien, una situación trágica o problemática para el sujeto, con el objetivo de que ésta no produzca oscuridad en los hombres. Este tipo de sofista es de los más nocivos, porque no se le distingue en principio del verdadero purificador de almas, de Sócrates, del filósofo. Es decir, que para Cornford, y según Platón, el más peligroso de los sofistas es aquel que se hace pasar por filósofo. La cita que voy a leer de Cornford a continuación es fundamental para entender esto. Por cierto, la obra de Cornford a la que me refiero y que me sirve para la cita que voy a leer a continuación se llama La teoría platónica del conocimiento, traducción y comentario del Teeteto y el sofista. ¿Y por qué es tan importante esto que Cornford señala? En Platón, por esto, leo a Cornford. Cuando el extranjero dice que a él no le interesa llamar sofista a un purificador de almas, Teeteto dice que ambos tienen una cierta semejanza. Es verdad que el elencus negativo de Sócrates, al poner en aprietos con preguntas al interlocutor, al revisar sus creencias y confundirlas con la exposición de sus contradicciones, se asemeja superficialmente al método de discusión practicado por Eutidemo, los eleatas y los megáricos en el intercambio de preguntas y respuestas, un estilo de charlatanería que a mucha gente no le gusta escuchar, mientras que la liberación socrática del hombre del sublime y obstinado engreimiento de sí mismo
era, de todas las liberaciones, la más agradable de escuchar, y Sócrates alentaba insistentemente la confusión popular entre la conversación socrática y la disputa verbal por la victoria. Como señaló Sócrates al comienzo, el auténtico filósofo parece a veces llevar el ropaje del sofista. Aquí, además, Platón se preocupó de analizar solo el aspecto negativo de la práctica socrática, aspecto en el cual reside esa semejanza. Con lo cual, fijaros si es embaucador el sofista, que puede hacer aparecer al verdadero filósofo como un mentiroso, y entonces el verdadero filósofo quizás en muchas ocasiones no se vea con la capacidad de demostrar que el verdadero mentiroso es aquel que a él le llama mentiroso. Pero para eso está la técnica de la diáiresis, la técnica dialéctica por la cual Platón nos enseña a cómo pillar a charlatanes y embaucadores. Para esto sirve la filosofía, para ayudarnos a distinguir la verdad de la mentira, la ignorancia del conocimiento o sabiduría, y por tanto el bien del mal. Aunque hay escala de grises, por supuesto, pero Platón en esto es taxativo, y por eso sienta las bases de todos los desarrollos posteriores que otros filósofos hasta la actualidad han hecho, y así será siempre mientras la filosofía como disciplina exista. Sigamos explicando todo esto porque las conclusiones finales os van a encantar, vamos hacia ellas. Pero como hemos dicho, en la diáiresis sexta encontramos uno de los más complejos y peligrosos tipos de sofista, aquel que es sofista y aparenta ser filósofo, como ya he dicho antes, por cierto, en una semejanza que, como dice el extranjero y lo señala de nuevo Cornford, es tan engañosa como la que hay entre el perro y el lobo. Mientras que el perro es el guardián de la comunidad, el lobo sería el enemigo de la comunidad, que Platón asocia con el tirano, una apariencia falaz de rey filósofo. Pero es también el falso amante que embauca al que se siente amado, y de esto habla Platón en el Fedro. Sigamos. El líder de una secta destructiva o de un movimiento sociopolítico sectario, o incluso el líder de un grupo académico, sea de filósofos, de sociólogos, de economistas o incluso de científicos naturalistas, puede llegar a ser este tipo de peligroso sofista. No obstante, podría ser un sofista curable mediante la refutación de sus ideas aproximándole a la verdad. Es decir, es un tipo de sofista que cree fervientemente que tiene la razón, y es capaz de arrastrar todo lo que encuentra a su paso con ello. Pero aquí, la caza consiste en producir la catarsis, si es posible, en el que cree cazar a otros. Como ya se dijo, aun siendo peligroso, es un sofista de noble género, un lobo domesticable. Un lobo domesticable, un cazador cazado, es decir, un sofista que alcanza su redención cuando se encuentra con el verdadero filósofo y deja, por tanto, de ser un sofista. Hay casos, y siempre los habrá, pero nos estamos acercando al punto final del vídeo. Atención, que va a llegar en nada lo más importante de toda la exposición que estoy haciendo. Sigamos. Finalmente, el tipo de sofista de la diáiresis séptima es de alguna manera el que incluiría a todos los demás, es decir, el sofista de los sofistas, el rey de los sofistas. Es, en expresión de Cornford, un hacedor de imágenes. Claro que las imágenes podrían hacerse, es decir, podrían producirse mediante palabras, mediante la actividad corporal, mediante la venta y producción de objetos, etc. Cual artista del plagio o de la copia, el sofista produce imágenes sofisticadas para embaucar a otros, como los demagogos, pero de manera más sofisticada. La séptima diáiresis, así, presentaría al tipo más complejo de sofista. Realmente, ser un buen sofista requiere mucho arte, porque el sofista no sabe, sino que imita que sabe. Y esto es tremendamente importante. El sofista puede incluso llegar a autoengañarse. Quizás en algún momento todos hemos sido, sin saberlo, sofistas, y hemos creído saber de un tema cuando realmente no lo sabemos, y hemos simplemente mostrado públicamente una apariencia de sabiduría. A mí me ha pasado, a ti te ha pasado, y a muchos que veáis este vídeo nos ha pasado. Pero en este tipo de sofista, el que analiza Platón en su diáiresis séptima, se trata de un sofista que lo hace de manera constante, ininterrumpida, y lo hace produciendo imágenes. Por tanto, es el sofista más complejo de todos. ¿Por qué? Escuchemos a Platón, o mejor dicho, escuchemos cómo lo entiende Platón. Atención, este sofista es un experto en la técnica de la imitación científica. Toda imitación es una producción, pero no de las cosas mismas, sino de imágenes de tales cosas, de apariencias. La distinción entre apariencia y verdad es constante en el sofista, y la necesidad de exponer un método dialéctico discontinuo en Simploqué,
que dé cuenta de los momentos de movimiento y reposo en la producción pluralista de las verdades y las apariencias, es la gran preocupación de Platón que trata de exponer en este importante diálogo de su producción filosófica tardía. Para entender esta cuestión del pluralismo ontológico en la apariencia y la verdad, os recomiendo varios textos. El propio Sofista de Platón, el texto de Cornforth que os he dicho, mi libro La Vuelta del Revés de Marx, del que ya os he hablado, y un libro fantástico de Gustavo Bueno y poco conocido del año 2000 llamado Televisión, Apariencia y Verdad, que a mi juicio bebe muchísimo de la metodología dialéctica platónica en el Sofista. Pero sigamos, que lo más gordo está a punto de llegar. Escuchad. En la Diáiresis séptima, Platón se cuida de diferenciar al imitador simple del imitador irónico, quien en privado puede forzar al que lo escucha a contradecirse consigo mismo. En el propio Sofista y en boca del extranjero, el último tipo de sofista es definido así por Platón. Dice el extranjero: el que imita, que forma parte de la técnica de producir contradicciones, de la parte irónica de la técnica de la opinión, del género de la apariencia de la técnica productora de imágenes, que es una parte no divina, sino humana, separada de la producción, que realiza prodigios en los discursos, quien diga que el sofista es realmente de esta estirpe y sangre, afirmará, según parece, lo más verdadero. Cuando Platón, por cierto, a través de la boca del extranjero habla de esta estirpe y sangre, hace una alusión a la Ilíada, el clásico poema de Homero, fundamental para la historiografía griega y para la literatura de la llamada civilización grecorromana, cuando Glauco, personaje de la Ilíada, termina la exposición de su linaje a Diomedes. El sofista además empieza y termina con alusiones a este gran poema de Homero. En esta diáiresis última, este tipo de sofista no está claro que pueda curarse por refutación. Por ello, sería incluso un tipo de sofista incluso más peligroso que el anterior. Es decir, que el sofista, el embaucador que produce imágenes, puede no ser consciente de que está mintiendo o que no sabe, y incluso no es capaz de redimirse, lo sepa o no, y por tanto es el más peligroso. No hay redención posible con él. ¿Cuáles son las conclusiones de este vídeo por mi parte? ¿Y por qué toda esta exposición que te he hecho sirve para demostrar que Platón es un grandioso filósofo que nos sirve para una cosa fundamental en nuestras vidas, que es saber quién miente y quién no, saber quién es ignorante y quién no, y saber quién nos quiere embaucar y quién no? Aquí están mis conclusiones. Escuchad. En el Sofista, un diálogo probablemente escrito entre el año 367 y el 362 a.C., Platón presenta un método dialéctico, la noesis, que noseológicamente permitiría acceder vía sinagogué y vía diáiresis, que hemos tratado de explicar en este vídeo, al conocimiento de cualquier tipo de verdad. Todo sujeto puede llegar a conocer cualquier tipo de verdad. El filósofo, pero también el político, y por supuesto incluso el sofista, se aproximan a la verdad desde sus propias experiencias y desde sus propias características como tales. Ahora bien, la caza del sofista, en coherencia con la importancia que Platón da a la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, no sería sino una necesidad dialéctica y por tanto ontológica para procurar el acceso a la verdad de todos los hombres. Es decir, y aquí está la gran conclusión importante de este vídeo, Platón es el más grande filósofo de todos los tiempos porque a través de su dialéctica ofrece una herramienta a todos los hombres para buscar la verdad y no solo para cazar al sofista. Es decir, ofrece herramientas para que todos lleguemos a la verdad, que para Platón es el bien y es la belleza. Concluyamos. Esto significaría que cazar al sofista no implica solo reafirmar la función del filósofo tal y como lo identifica Platón, como un buscador de la verdad, de la belleza y del bien, y no solo supondría un bien para la comunidad. Sería también, y en definitiva, realizar un bien con el propio sofista, si es posible, para cazarlo con el objetivo de que, después de la caza, deje de ser un sofista, acercándole hacia la verdad. La diáiresis podría ser interpretada como una propuesta de Platón para, si se me permite la expresión, salvar a todo sujeto, incluso a los más dañinos y peligrosos de la comunidad, ayudando a su vez a la comunidad a apartar a los sujetos que más daño podrían hacerla. El filósofo es el cazador de sofistas, pero el sofista cazado podría ulteriormente, si es posible y se desarrollan las herramientas adecuadas, convertirse, esto es, conformarse como filósofo. Sobre todo ello dialogan a lo largo de todo el texto el extranjero Eleata, Teeteto,
un Sócrates que apenas interviene, pero que señala el camino por el cual discurrirá todo el escrito, y finalmente interviene también Teodoro. Por tanto, ¿cuál es la grandeza del sofista y cuál es la grandeza de Platón? Pues básicamente todo se resume en esta famosa frase que habréis oído en muchas ocasiones. La verdad os hará libres, y solo la filosofía, solo la dialéctica filosófica nos conduce de verdad a la verdad. Finalizo por fin. Es decir, la catarsis también puede producirse en el sofista. No en vano, el sofista fue redactado antes del último viaje platónico a Siracusa, en Sicilia, donde se trató de realizar una revolución encabezada por Dión, que acabó siendo asesinado por otro discípulo de Platón, Calipo, quien le sustituyó por 13 meses hasta que fue depuesto y fue asesinado por sus mercenarios con la misma espada con la que él mató a Dión. A este tercer viaje no fue Platón. Sin embargo, Platón nunca consiguió desarrollar sus proyectos políticos en vida, pero sí entendió la necesidad de conectar la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, en tanto que tarea del filósofo, a través de la política y de las leyes, con el fin de evitar que los sofistas dirigieran al pueblo, por lo que debían ser cazados, esto es, desenmascarados, mediante la diéresis y, si es posible, mediante su reforma del entendimiento para capacitarles en el camino a conocer la verdad de las ideas o formas, de Leidos. A pesar de los fracasos en Siracusa, el sofista de Platón no solo es una obra ontológica y nosiológica, es una obra, a mi juicio, política, en donde la diéresis se expone como método para mejorar la sociedad o comunidad política. La diéresis la expone Platón como método dialéctico, como método nosiológico, para cumplir su marco ontológico, acercar a nuestros semejantes, incluso los sofistas, al bien, a la verdad y a la belleza, porque, como dijo el propio Platón, buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. Y por esto, a mi juicio, Platón es el más grande filósofo de toda la historia, y del cual bebemos todos los demás que estudiamos filosofía. ¿Por qué? Porque Platón marcó su ontología, su nosiología, su teoría del conocimiento y también su política, su acción política a la búsqueda de la caza del sofista e incluso la redención del sofista para, de esta manera, instaurar en la tierra, implantar en la polis el bien, la verdad y la belleza, y lograr que en la polis se deje de embaucar a la gente para causar el qué, el mal y la ignorancia. Y sé que esto choca con lo que he dicho sobre la mentira política, pero Platón trató de hacer, quizás de una manera infructuosa, de cambiar la política para que la mentira deje de dirigirla. Por eso entendía que los filósofos, la República de los Filósofos, era el sistema político ideal. ¿Fracasó? Bueno, puede ser, pero sin embargo, todavía hoy muchas personas, millones de personas en el planeta, influidos directamente o indirectamente por Platón, tratan de llevar a cabo sus ideas. A algunos no les gusta y a otros les encanta, pero no se puede negar que es bello este leitmotiv que Platón tenía para con su vida. En fin, gracias por ver este vídeo. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web, www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y
Hasta la próxima.